Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto verles otra vez. Pues vamos a orar, ¿no? Para comenzar. Como tiene que ser siempre, pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Entonces, inclinemos no solamente nuestro rostro, sino nuestro corazón y oremos. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu palabra, Señor, en tu presencia, Dios, y queremos poner todo dentro de tus manos, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra razón, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, y te pedimos para eso que nos llenes de tu Santo Espíritu. Te pedimos esto humildemente, Señor, sabiendo, Padre, que si te lo pedimos, tú nos los vas a dar, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, y por traernos acá, Señor. En el nombre de Jesús ponemos otra vez este tiempo en tus manos. Amén. Mis hermanos, pues abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 5, un capítulo pues digno de cualquier pintura de Dalí, surrealista, muy interesante, ¿no? Para este capítulo 5 ya han pasado 66 años desde que el rey Nabucodonosor atacó Jerusalén en el año 605. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, murió después de reinar 43 años en el año 562. Después su hijo Evil Merodach gobernó desde el año 562 hasta el año 560, solamente 2 años. Después, a su muerte, su cuñado Neriglissar reinó durante 4 años, desde el 560 hasta el 556. Después, por 2 meses solamente, gobernó su hijo Labasi Merodach, que era pues, prácticamente un niño, en el año 556. Y el imperio babilónico pues continuó, ¿no? Desde el año 556 hasta el año 539, bajo el mando y el gobierno y el reinado de Nabonius, ¿no? Quien durante esta última etapa de su reinado dejó como, digamos, como regente asociado, no como rey, no como rey en el estricto sentido, sino como un, sí, regente asociado a su hijo Belsasar, ¿no? Él no era pues el rey formal de Babilonia, pero estaba a cargo del reinado en ese momento, ¿no? Y una de las probables razones por la cual Nabonius dejó el reinado, según el comentarista David Guzik, es que el ejército medo-persa había rodeado Babilonia para ese momento y estaba a punto de entrar y conquistarla, ¿no? Y él, Nabonius, al salir al combate, esto, según el historiador, bueno, el comentarista David Guzik, había sido aparentemente tomado cautivo por los medopersas y pues estuvo ahí y por eso dejó el reinado a Belsasar. Y eso, eso. Belsasar era el padre, bueno, era el hijo de Nabonius, ¿no? Y gobernó hasta la caída de Babilonia en el año 539, Belsasar. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 5 de Daniel. Y pues ya han pasado alrededor de 25 años desde que Nabucodonosor estuvo en el trono y para este capítulo pues ya Daniel tendría entre 83 y 85 años, pues ya era una persona mayor, ¿no? Ya estaba viejito, ¿no? Y es bien bello porque Daniel ha tenido una vida de fidelidad a Dios, ¿no? Él ha sido fiel al Señor, porque no siempre, ¿están de acuerdo? No siempre, a lo largo de toda su vida, pues se pasó interpretando sueños, ¿no? Solamente la Biblia registra 3 interpretaciones de sueños. Entonces, ¿pero qué hizo con todo el resto de su tiempo? Pues fue fiel a Dios, ¿no? La mayor parte del tiempo vivió como cualquier persona, pero la distinción de él es que él vivió siendo fiel a Dios en su día a día, ¿no? Y por esta vida fiel al Señor, confiable al Señor, pues el Señor lo usó, ¿no? Y es justamente lo que vamos a estar considerando en este capítulo. Y de entrada podemos decir lo siguiente, mis hermanos. Necesitamos vivir una vida de constante fidelidad a nuestro Señor. En todo momento, listos para cuando el Señor quiera utilizarnos, ¿no? Que tengo 10 años, 80 años, 100 años, no importa, ¿no?
Ahora sí que la edad es lo de menos. Vemos el ejemplo de Daniel, 85 años, ¿no? Y vamos a ver cómo el Señor lo va a utilizar. Y el contexto en el cual se desarrolla este capítulo 5 es, pues sí, de crisis total en Babilonia, ¿no? Los persas están a punto de entrar a Babilonia, estaban sitiados, o sea, los babilonios estaban sitiados por los medopersas. Y entonces el rey Belsasar, hijo de Nabonios, que era el regente, no era el rey propiamente dicho, como ya decía, hizo esto, en el versículo 1 de Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. El rey Belsasar decide, en medio de esta crisis que atravesaba Babilonia, lo mejor, voy a hacer un banquete, ¿no? Y hizo el banquete la noche misma, pues dice el texto más, bueno, al final, ¿no? En que los medos y los persas iban a conquistar Babilonia. O sea, yo sé, yo me lo pregunté, yo creo que ustedes también, ¿cuál es la razón por qué decidió hacer un banquete en medio de esta crisis? La Biblia no es clara en este punto, pero algunos comentaristas dicen que esta fiesta, este banquete que Belsasar hizo, era para animar a los líderes de la nación, ¿no? Porque pues estaban siendo agobiados debido a este sitio de los persas, ¿no? O también puede ser que hizo este banquete con la idea de, pues, vivamos ahorita que podemos, ¿no? Porque pues ya van a venir, ya Dios. O puede ser, y yo creo que es la opción más segura, es que Belsasar se sentía súper, hiper seguro y confiado porque su ciudad contaba con excelente seguridad, ¿no? Cámaras de seguridad en todos lados, ¿no? Bueno, no así, pero pues, ¿estás de acuerdo que a veces nosotros como confiamos mucho en las cámaras y ponemos cámaras de seguridad y doble candado, ¿no? Doble chapa, ¿no? Y ya dices, ya. Protecciones en las rejas, ¿no? Pero en realidad Babilonia era una ciudad muy segura, era una ciudad amurallada, ¿no? Era una ciudad con torres de vigilancia. Era una ciudad que podía soportar 20 años de sitio. ¿Por qué podía soportar 20 años de sitio? Porque tenía víveres para hacerlo. O sea, está bien preparada, ¿no? Y además, por agua, pues no se preocupen, porque por el medio de la ciudad pasa el río Éufrates. Entonces, no hay ningún problema. Amurallada, comida, agua, pues que venga quien sea, ¿no? Y creo, les digo, por el contexto, creo que esta es la razón de ese banquete que Belsasar tenía haciendo, ¿no? O sea, tenía una actitud arrogante, Belsasar, ¿no? O sea, Belsasar lo que está haciendo es poniendo toda su confianza en métodos, en métodos humanos y no en Dios, ¿no? Y esto es muy peligroso, mis hermanos, porque la Biblia nos enseña, ahí en Proverbios 16, 18, ahí en Proverbios 16, 18, la Biblia nos enseña, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿no? En el Salmo 10 describe muy bien la actitud que tenía Belsasar. Ahí en el Salmo 10, desde el versículo 4, el Salmo 10, versículo 4, leemos, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dios en su corazón, dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y a veces nosotros somos así. Bueno, hablo por mí, perdón, hermanos. A veces yo soy así. Y no es que organicemos un banquete, ¿no? Pero estamos confiando más en nuestros propios planes, en nuestras brillantes ideas, y ponemos nuestro descanso y seguridad en eso. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero déjenme decirle, ahora sí que noticias, esa seguridad no viene de Dios. Esa seguridad no viene de Dios, mis hermanos. Y no estoy dejando de que dejes de planear cosas, perdón, o no busques protegerte, no estoy hablando de eso, ¿no?
O sea, creo que tenemos que protegernos a nosotros, a nuestra familia. Creo que tenemos que tener una planeación de ciertas cosas. Estoy hablando de que nuestra confianza no tiene que estar en ningún recurso humano. Lo cierto es que lo que está haciendo Belsasar es algo que le va a costar al reino completamente. Esa es la verdad. Pero, ¿saben quién tenía el control de todo esto? Pues Dios. De toda esta situación tenía el control Dios, ¿no? Y es muy interesante porque en el libro de Isaías, en los capítulos 44 y 45, más adelante vamos a ir para allá, se menciona la caída de Babilonia y cómo Dios va a usar a los medos y a los persas, ¿no? Para esto. O sea, Dios tiene el control de toda esta crisis, ¿no? Y Dios tiene el control de toda esta crisis con un solo propósito: rescatar al pueblo de Israel de Babilonia, ¿no? Y tenemos que recordar esto. En cualquier situación que nosotros estemos atravesando, yo sé que es bien común decir, pues Dios tiene control. Pues es que sí es cierto. Dios tiene el control. Si estás en un momento de crisis, en un momento de debilidad, de tristeza, déjame decirte lo que posiblemente muchos te digan. Dios tiene el control y puedes descansar en Él, porque Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Versículo 2, mis hermanos. Belsasar, con el gusto del vino, es una manera muy elegante de decir que estaba borracho. Mandó que le trajese, es bien bello, ¿no? ¿Cómo se expresa aquí? Bueno, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, y ojo, no es que era su padre, ¿no? Sino que esa es una expresión que se podía usar para algún antecesor, ¿no? Que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, ¿no? O sí que en el momento que tenían que estar bien truchas, sobrios, atentos, están muy quitados de la pena, ¿no? En este banquete. Y esta arrogancia los lleva a blasfemar en contra de Dios, usando estos vasos que fueron creados para darle solamente la gloria a Dios. Qué terrible. Y yo sé, nosotros no estamos sitiados por el imperio medo-persa, ¿no? Pero sí estamos en medio de una batalla. En una batalla de un sistema de valores totalmente anti Dios. Y lo último que tenemos que hacer es responder con esto, con arrogancia, como lo hizo Belsasar. La Biblia también nos enseña, allí en Primera de Pedro 5:8, lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Mateo 26:41, se lo saben. Velad y orad para que no entres en tentación. Velad, orad, sed sobrios, velad, ¿no? Velemos, mis hermanos, estemos atentos. La Biblia nos advierte sobre el exceso de confianza en estos recursos. En el exceso de confianza, decir, no, pues a mí nunca me va a pasar. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Era muy común en esa época que hubiera banquetes separados de hombres y de mujeres, ¿no? Y eso lo podemos ver, no sé si alguien recuerda el libro de Esther. Bueno, ahí hay un banquete para hombre y otro para mujer, ¿no? Pero aquí están todos juntos. Y eso nos habla de una cosa, desenfreno. Un desenfreno total, una situación terrible de idolatría y blasfemia contra Dios en ese banquete. Dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y ese es el problema de fondo de Belsasar y de estas personas. Lo que estaban adorando. Y esto es lo que está, de alguna manera, atrofiando lo que tenían que hacer, ¿no? Estaban comportándose como sus ídolos. Bien, vamos por favor al Salmo 115, mis hermanos, en el versículo 4. Salmo 115, versículo 4 al versículo 8.
Dice la palabra de Dios: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Nos terminamos pareciendo a todo aquello que adoramos. Y estos, bueno, ellos, perdón, están igualito a estos ídolos, así atrofiados, ¿no? No hacían nada, no hacían lo que tenían que hacer. Dice el versículo 5, regresando a Daniel 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado, ¿no? Lo encalado tiene que ver con esta pasta, no sé si alguna vez alguien ha pintado con cal, pero bueno, nada más se compra la cal y la pones en agüita y pintas y bueno, al principio se ve pura agua, ¿no? Pintas y se ve pura agua, pero cuando se seca, mis hermanos, ahora sí que hasta lastima la vista de tan blanco, ¿no? O cuando hemos encalado árboles también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Dios escoge un punto así bien blanco, bien visible para que ellos pudieran ver esto. Y dice ahí, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, ¿no? O sea, eso quiere decir que el rey Belsasar pues, se puso blanco, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. Y esto nos habla, básicamente, de que de la impresión, pues, necesitaba ir al baño, y cómo les explico, ¿no? O sea, blanco estaba así, ¿no? Se debilitaron sus lomos, habla de eso. O sea, Belsasar está horrorizado con lo que está viendo, ¿no? Dice el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. ¿Y por qué el tercero? Pues porque el primero era Nabodius, su papá, ¿no? El segundo era, pues él, el regente, y solo podía ofrecer una tercera posición, por eso el tercero, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de esta escena digna de cualquier película de Luis Buñuel? Pues, pues que la Biblia menciona, ¿no? Que, que son unos dedos los que escriben, ¿no? Una mano, ¿no? O sea, que, bueno, es que se me vino a la mente muchas imágenes, sobre todo de los Locos Adams, de dedos, pero también justamente una película de Luis Buñuel, ¿no? Sale una mano ahí como caminando. Pero solamente puedo pensar en esto, ¿no? En la impresión no solamente de Belsasar, sino de todas las personas al ver esto a mano, estos dedos escribiendo sobre la pared blanca. Y el rey pues está horrorizado, ¿no? Y para variar, ahora sí que para variar le manda a traer, ¿saben a quiénes? A magos, a adivinos, para que lean lo que estos dedos han escrito. Entonces el versículo 8 dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y es muy, muy interesante pensar que a pesar de las constantes fallas de estos sabios, de estos adivinos, pues los reyes desde Nabucodonosor, ¿no? Pues seguían confiando en ellos y era para que los hubieran despedido, pues no, así que no daban una y seguían, ¿no? Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Probablemente la reina no era la esposa de Belsasar, sino era su mamá, era su madre, ¿no? Y la vemos también, y esto creo que lo podemos mencionar bien ahí, ¿no? No está participando de este banquete, ¿no? No está participando de este banquete inmoral. Aparentemente era una mujer piadosa, y ella era la hija de Nabucodonosor, ¿no? Y es muy probable que haya
sido testigo de cómo Nabucodonosor, ¿no?, reconoció a Dios como Dios soberano humillándose ante él, ¿no? Justamente lo que vimos la semana pasada. Entonces entró la reina y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, ¿no? Y qué interesante que esta reina recuerda a Daniel por su nombre hebreo, ¿no? No por su nombre caldeo, ¿no? Y dice, y sigue, ¿no? Al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Qué bella descripción de Daniel hace esta mujer. Ella reconoce que en Daniel había sabiduría de los dioses santos. Ella reconoce que Daniel no vive como ellos. Se está reconociendo que Daniel no vive como ellos, ¿no? La vida de Daniel era muy parecida a la vida de su Dios. Una vida santa, ¿no? Y él es distinto a esto. Bueno, él es distinto a los babilonios, ¿no? Y saben, mis hermanos, esto nos habla de una relación, ¿no? Una comunión constante que tenía Daniel con Dios, ¿no? Porque otra vez, te conviertes en aquello que adoras, ¿no? Si adoras a un Dios santo, ¿el resultado cuál va a ser? Santidad, ¿no? Tendrás una vida santa, tendremos una vida santa, y que es a lo que hemos sido llamados como iglesia. ¿Qué es tener una vida santa? O sea, podría ser, ¿no? Y podríamos pensar que pues, algo así como ser muy santurrón. Pues no, simplemente una vida santa es el reflejo de una vida que le pertenece a Dios, que solamente es de Dios, que solamente confía en Dios, ¿no? Y al tener una relación con el Señor, Daniel tenía este reflejo, al punto de que Babilonia no le pudo quitar muchas cosas, ¿no? O sea, le pudo quitar muchas cosas, perdón, pero no le pudo quitar su relación con Dios. Daniel tenía sabiduría de los dioses santos. Y ¿saben qué? Nosotros también necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría, ¿no? Y podemos tener esta sabiduría. ¿Quieren sabiduría? Santiago 1, del 5 al 7. Santiago 1, del 5 al 7, nos habla de esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y saben qué va a pasar? Y les será dado. Les será dada, ¿no? A todos nos hace falta sabiduría. Y la Biblia nos enseña que simplemente la tenemos que pedir. ¿Y saben qué va a pasar? El Señor nos los va a dar, hermanos. Ahí está escrito, pero dice el versículo 6, ahí de Santiago 1. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa pedir sabiduría con fe? No significa decir, en este momento decreto que voy a recibir sabiduría, ¿no? No, pedir fe con sabiduría es estar dispuesto a confiar en lo que Dios me diga que tengo que hacer. Confiar en Dios. Es como cuando vamos al doctor, ¿no? Pues nos sentimos mal y, y el doctor sale con un diagnóstico pues nada alentador. No saben qué, manín, tienes neumonía, ¿no? Y yo digo, no, ¿sabe qué, doctor? Yo ya después, es una gripita. Con un XL3 sale, ¿no? No estoy dispuesto a confiar en el diagnóstico del médico, ¿no? Y necesitamos nosotros confiar en lo que Dios nos pida hacer. Y así vamos a recibir sabiduría. Eso es pedirla con fe. Y el Señor nos los va a dar. Y esa misma comunión, Dios es la que tenía con Daniel. Por eso Daniel tenía sabiduría.
Entonces dice en el versículo 13, mis hermanos, de Daniel 5. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? O sea, Daniel ya era así que famosillo, ¿no? Y este rey lo trata así como si fuera una leyenda a Daniel, ¿no? Dice el versículo 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, ¿no? Y yo creo que Daniel está así con, híjole, esta película ya la vi, ¿no? Pero ¿saben qué? Daniel está listo, está preparado para ser usado por el Señor. Puedo pensar solamente en esto, o sea, Dios nos ha llamado a tener una vida de fidelidad a Él, ¿no? Y hay momentos específicos en nuestro caminar con Cristo en los que tenemos que estar listos y preparados para ser utilizados por el Señor. No sé en qué momento nos va a utilizar el Señor, pero necesitamos permanecer fieles al Señor, mis hermanos. Justamente como lo que pasó con la reina Esther, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando Mardoqueo le dice que Dios la puso en esa posición real a Esther para que ayudara a los judíos. No sé si recuerdan. Ahí en Esther, bueno, lo voy a leer. Esther 4:14, ¿no? Esther 4:14 dice Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dice a Esther, igual, posiblemente, chance, para este momento específico, Dios te va a usar. Pero si tú no estás lista, respiro y liberación vendrán de otro lado. O sea, Dios quiere usarnos, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Dios no nos necesita para nada. Dios no nos necesita para hacer su obra. Pero quiere usarnos. Y si no estamos listos y si no estamos dispuestos a ser usados por Dios, puede usar el Señor a cualquiera para su obra. ¿No? Estemos listos, mis hermanos, dispuestos. Para que a la hora que nos llame el Señor, ahora sí que, la de Cantinflas, ¿no? Sus órdenes. ¿Y cómo puedo hacer esto de una manera práctica en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer y estar listo para cuando Dios me quiera usar? ¿No? Creo que es una buena pregunta. Y es que la verdad a veces pensamos que solamente Dios utiliza a los pastores, a los maestros, a los servidores en la iglesia, ¿no? Y yo pues nada más soy un congregante ahí X, ¿no? Pues a mí Dios no va a usar. Y la respuesta es pues muy simple. Vive una vida de fidelidad a Dios, ¿no? Vive una vida de fidelidad a Dios todos los días de tu vida, ¿no? Haz lo que el Señor te ha mandado hacer y listo. Busca glorificar a Dios en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier circunstancia de tu vida, tu familia, ¿no? Y es justo lo que hemos visto a lo largo de estos primeros 5 libros de Daniel, la fidelidad de Daniel hacia Dios y la respuesta de nuestro Señor es vida fiel. Y yo sé, entiendo, ¿no? Que si hay alguien que no es confiable, pues primero soy yo, ¿no? O sea, nosotros no somos confiables, pero ojo, no dependemos de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de nuestro Señor Jesús, que permanece siempre fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Versículo 16 de Daniel 5, hermanos. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, ¿no? Y estos eran símbolos de autoridad y de realeza en aquella época, ¿no? Y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros.
O sea, Daniel le dice básicamente, no estoy haciendo esto por dinero, ¿no? O sea, guárdate tu lana, ¿no? No estoy haciendo esto por posición, ¿no? Porque yo no te estoy sirviendo a ti, estoy sirviendo a Dios, ¿no? Y qué importante es que todos los que estamos sirviendo al Señor tengamos un corazón no enfocado en lo que podamos obtener, ¿no? Para nuestro beneficio. Que tengamos una actitud de servir, o sea, sin esperar nada, ¿no? De responder a lo que Dios nos ha mandado a hacer, mis hermanos. ¿No? Poco le pondrías precio a tu servicio al Señor, ¿no? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando en cualquier área de tu vida. Y Daniel dijo, leeré la escritura al rey. Y ahora sí que le va a dar su pilón. Y le daré la interpretación. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Aquí le está dando como una predicación extra a Daniel, ¿no? Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre él, sobre el reino de los hombres, y pone sobre él al que le place. ¿No? Y Daniel, antes de darle la interpretación a Belsasar, le está dando, ahora sí que, eso, una predicación, ¿no? Primera, déjame decirte esto, pues, ¿de qué se trata esto, no? Y saben que yo puedo ver, para empezar en todo esto, que Daniel no tiene ningún temor, no tiene ningún empacho con soltarle la verdad, ¿no? Y recordarle la verdad, ¿no? Y saben qué, y recordarle porque él ya había sabido, o sea, él ya sabía lo que había pasado con Nabucodonosor. Básicamente le está diciendo, Belsasar, tu problema es el mismito que tuvo Nabucodonosor. Dos puntos, orgullo. El mismo, ¿no? Y esto que estás pasando, Baltasar, yo ya lo vi. Versículo 22. Y tú y su hijo Belsasar no, no has humillado tu corazón. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar lo sabía, mis hermanos. Sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Uf, qué mensaje tan fuerte, ¿no? Nabucodonosor era el abuelito de Belsasar, ¿no? El abuelo de Belsasar. Y él pasó por todo lo que está pasando ahora su nieto. Cosechó, ahora sí que cosechó lo que sembró. Y Dios intervino humillándolo, sufrió las consecuencias de su accionar. Lo vimos la semana pasada con el pastor Josué, en Daniel 4. ¿No? Y Belsasar, sabiendo todo esto, mis hermanos, no humilló su corazón. Caminemos en temor de Dios. Caminemos en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿no? Si le has dado la espalda a la voluntad de Dios, sabiendo de antemano cuál es la voluntad de Dios, no te sorprenda lo que vas a cosechar. Belsasar lo sabía, sabía el orgullo que había en su abuelito, ¿no? Sabía las consecuencias que padeció su abuelito. ¿Y saben qué? No le importó, no le importó. Es por eso que la Biblia compara el pecado, ¿saben con qué? Con la necedad, ¿no?
Un necio es alguien que sabe que está mal, pero ahora sí que de aquí no me mueven, ¿no? ¿Recuerdan qué pasó con el hijo pródigo? En Lucas 15. Después de cosechar una ruina espiritual, ¿no? Que sembró viviendo perdidamente, ¿no? La Biblia dice que volvió en sí. Es como si es como una persona que pierde la razón y después vuelve en sí, ¿no? Hay personas que ya saben cuál es la voluntad de Dios, que incluso enseñan cuál es la voluntad de Dios, pero que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso no es un problema de falta de información, mis amigos, ¿no? Es un problema del corazón. Necesitas arrepentirte. Y qué difícil es que un corazón necio se arrepienta, ¿no? Y más estando en una situación tan favorecida de prosperidad, en una situación así de honra como la que tenía Belsasar, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo que es imposible para Belsasar es posible para Dios, ¿no? Y Dios puede hacer una obra en todo aquel que se arrepienta y ponga su confianza en el sacrificio único y perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y después, ahora sí que de la prédica, ahora le va a leer lo que escribieron los dedos, ¿no? Dice el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Ketel, Upasin. Uparsin. La U de Uparsin en realidad es una I, ¿no? O sea, diría Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y qué raro, ¿no? Estas palabras están escritas en arameo, pero fonéticamente se parecen a palabras hebreas, ¿no? Que básicamente estas palabras nos hablan de medidas y de pesos, ¿no? Que eran usadas en el ámbito comercial, ¿no? En esa época, claro, ¿no? Ahorita si le digo al de las carnitas, mene, mene, no va a decir nada, ¿no? Sí, o sea, algo así como cuando vamos a los moles y 3 cuartos de pinole, así, o sea, dice el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Y Daniel les va a dar interpretación. Mene, que está escrito 2 veces, es contó, ahora sí que contó, ¿no? Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La idea es que el Señor ha estado cuente y cuente el reino de Belsasar, ¿no? Y ya lo contó todo y ya le puso fin. La Biblia nos enseña que Dios tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y lo que está diciendo Belsasar, lo que está diciendo Daniel es, se acabó Babilonia, se acabó. Tequel, versículo 27. Esta palabra no es contar, sino pesar, ¿no? Así que pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios contó los días de Babilonia y pues ya se terminaron los días de Babilonia, ¿no? Pero además Dios te pesó a ti como persona, Belsasar, y fuiste hallado falto, ¿no? Es como un kilo de carnitas de 800 gramos, ¿no? Así, pues sí, ¿no? O sea, aquí me falta, ¿no? O sea, eres un fraude, literal, ¿no? El único que puede pesar realmente nuestra vida es Dios, ¿no? Y Él no tiene una pesa desequilibrada, ¿no? Ahí como, ¿no? Dios no solamente ve las apariencias, sino ve el corazón, ¿no? Así lo dijo Dios a Samuel, ¿recuerdan? Cuando le mostró a su ungido, ahí en 1 Samuel 16, ¿no? Dios, mis hermanos, puso tanto peso en las manos de Belsasar que le dio la oportunidad de regir a Babilonia, ¿no? Y al final Belsasar le salió debiendo al Señor. Y yo creo, o sea, pensé inmediatamente en nuestros gobernantes, ¿no? Los cuales, y las personas que Dios ha puesto en eminencia. Y gobernantes que a veces, pues, posiblemente no nos caigan como muy bien, o no estemos de acuerdo con sus políticas, ¿no? Pero Dios les ha dado este peso, ¿no? Dios les ha dado esta responsabilidad de dirigir naciones enteras. Por eso la Biblia nos exhorta, ante todo,
antes de críticas, antes de memes, antes de lo que sea, antes de opiniones, a orar por nuestras autoridades, mis hermanos. Y aquellos que están en eminencia, ¿no? Eso lo vemos ahí en 1 Timoteo, ¿no? Y, ¿saben? Si nosotros, los hijos de Dios, no oramos por nuestras autoridades, pues ahora sí que ¿quién lo va a hacer, mis hermanos? Es lo que nos toca hacer como hijos de Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que estemos de acuerdo con una vida de pecado que pudieran tener nuestros gobernantes, ¿no? Sino que debemos orar primeramente para que ellos, ahora sí, para que ellos conozcan al Señor, para que Dios les conceda arrepentirse y conozcan a la verdad. Pero también tenemos que orar por su figura de autoridad, ¿no? Tenemos que hacer eso. Versículo 28, hermanos. Y Pérez, ¿no? Ningún apellido, bueno, es Pérez, ¿no? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pérez es lo mismo que Parsin, ¿no? Es un término comercial también que tiene que ver como cuando alguien está dividiendo un producto, ¿no? Es como cuando tú vas a comprar un pastel, perdón por hacer ejemplos de comida, un pastel del Costco, y dices, no, pues esta rebanada es para ti, ¿no? Y te cortan ojo de buen cubero, ¿no? Tu rebanada, ¿no? Pues 20. Pero además Pérez era la misma palabra que en arameo era para referirse a los persas. Y me encanta el Señor porque le está dando ese terrible mensaje a Belsasar de una manera así bien creativa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y creo que con nosotros también cuando compartimos el Evangelio, ¿no? Necesitamos hacerlo, claro que en el poder del Espíritu Santo primeramente, y eso, pedir ser llenos de Él, del Espíritu Santo, para que nos dé gracia para compartirlo de una manera creativa, de una manera, de una manera que ellos puedan entregar su vida al Señor. Entonces, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Belsasar recibió Daniel recibió la tercera posición del reino, aunque esto pues yo creo que le duró unas 2 horas, ¿no? En lo que estamos aquí en la predicación le duró el gusto. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La conquista de Babilonia fue notable en la historia. Y este versículo en este versículo no se menciona a Ciro, sino que se menciona a Darío de Media, ¿no? Recordemos que este imperio por venir era de medos y también de persas, ¿no? Donde ahora sí que Darío solamente era un funcionario, pues eso, un funcionario, ¿no? Digamos de alto nivel, ¿no? Pero Ciro era alguien de mucho más autoridad. Y la historia nos dice que Ciro, para invadir Babilonia, el historiador Josefo menciona esto, hijo, esto es algo increíble, ¿no? Él desvió el río Éufrates, imagina, ¿no? O sea, de alguna manera desvió el río Éufrates que pasaba por el medio de Babilonia, para que, y de alguna manera, no sé cómo lo hizo, pero dejó el río como que no fluyó como tan rápido en su cauce normal, y esta baja de cauce permitió que los soldados medo-persas llegaran, ahora sí que hasta entraran a Babilonia y llegaran hasta donde se estaba llevando a cabo este banquete de Belsasar, ¿no? 2 semanas después, Ciro hace la entrada triunfal como nuevo gobernante a Babilonia, y también el historiador Josefo nos dice que cuando Ciro llega a Babilonia, un viejito, un anciano, se acercó a él para leerle una porción de un libro sagrado que profetizaba su llegada. Y ese hombre fue Daniel. Y la porción que leyó es la que vamos a leer, mis hermanos. Vamos, por favor, a Isaías 44, 26 y 28. Ya vamos a terminar.
Isaías 44, desde el versículo 26, por favor. ¿Qué porción le leyó Daniel a Ciro? Es esta. Dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, y que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice a las profundidades? Sécanos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice a las profundidades? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Capítulo 45, mis hermanos. Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos, recuerden, lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esto ya estaba profetizado 150 años antes de que naciera Ciro. Antes de que Ciro se llamara Ciro, su nombre ya estaba escrito en la Biblia, ¿no? Y con su propósito, ¿no? El propósito es que Ciro iba a permitir que la nación de Israel regresara a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo. Y estas cosas vemos que sucedieron en la Escritura. Y bueno, pues ¿qué hay para nosotros, ¿no?, de todo esto? Por favor, ya para terminar, ahora sí, vamos a Lucas 12. Vamos a considerar esto que el Señor nos habla en Lucas 12, mis hermanos. Lucas 12. Desde el versículo 13. Dice el Señor Jesús, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, ¿no? Avaricia es este deseo desenfrenado, ¿no? Y lo podemos ver en Belsasar con todos sus excesos, ¿no? Dice ahí, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Qué problemón, ¿no? O sea, este hombre tenía un problema de prosperidad. Y el problema de este hombre era que no tenía a guardar su 10º carro, ¿no? Y estaba pensando en mudarse en una casa más grande, ¿no?, donde no le estorbara la cancha de tenis, ni el algodromo. Y dice el versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba pensando en eso, ¿no? Y el hombre es así somos. En lugar de decir, ¿sabes qué, manín? No, suficiente, ¿no? En este momento no necesitamos algo más, no necesito algo más, ¿no? No, voy a ver cómo le hago para guardar mis frutos y mis bienes. Y dice el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. ¿Le suena al banquete de Belsasar? Como si alguien, pues sí, me dijera, ¿no? Manín, tus ya están contados, ¿no? Deja de confiar en tus recursos, mene, tekel, ¿no?, uparsin. Yo digo, no pasa nada. Tengo víveres para 20 años de sitio, écheme a los medos, a los persas. Versículo 20 de Lucas 12.
Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mis hermanos, la Biblia nos llama a vivir como vivía Daniel, como ya decíamos, atentos, sobrios, velando, viviendo una vida de fidelidad a Dios, listos para ser usados por el Señor cuando Dios nos llame, teniendo los ojos puestos en lo eterno y no en los bienes materiales. Y otra vez, no es que esté mal tener muchas casas, no es que esté mal tener muchos carros. Gloria a Dios si tú tienes muchas casas, muchos carros. Gloria a Dios. Lo malo es confiar en esos bienes materiales más que en Dios. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Si tu tesoro está en Cristo, ¿sabes qué? En Él estás completo. Si tu tesoro es Cristo, Él te va a dar todo lo que necesitas, incluso pruebas y disciplinas. Pero si Jesús es tu tesoro, en esas pruebas y en esas disciplinas tendrás de su paz que sobrepasa todo entendimiento, para que en medio de cualquier circunstancia le puedas dar toda la gloria, toda la honra al Señor, que es para lo que hemos sido creados, mis hermanos. Entonces, pues oremos, ¿les parece? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver si en nosotros hay esas actitudes que tuvo Belsasar de avaricia, de soberbia, si hay orgullo en nosotros, Señor, que nos esté llevando a no considerar hacer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, permítenos, Dios, confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a vivir no para nuestros planes, sino para tus planes, para tus propósitos, para tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia, estar listos, Señor, para servirte en lo que tú nos mandes hacer, Señor. Ayúdanos a anhelar tus planes, Señor. Ayúdanos a anhelar esos planes que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ayuda a ver nuestra propia condición, Señor, que nos ayuda a ver lo que hay en nuestro corazón, Señor. Señor, nuestra vida y la vida de mis hermanos está en tus manos, Señor. Permítenos honrarte con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.